una sombra, y cuanto menos encarnada está en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Si una inferioridad es consciente, uno siempre tiene la oportunidad de corregirla, pero si es reprimida y aislada de la conciencia, nunca se corrige, y es probable que estalle repentinamente en un momento de inconsciencia. En cualquier caso, constituye un obstáculo inconsciente que frustra nuestras intenciones más bien intencionadas. Carl Jung habla de dos tipos de sombras: la sombra personal, el lado oscuro desconocido de nuestra personalidad, y la sombra colectiva, el lado oscuro desconocido de la sociedad. Comenzando con la sombra personal, Jung la llama lo que una persona no desea ser. Representa atributos y cualidades desconocidos o poco conocidos del ego. Es la suma de todas esas cualidades desagradables que nos gusta ocultarnos a nosotros mismos. La sombra contiene inferioridades que todo el mundo tiene pero prefiere no conocer. Parecen débiles, socialmente inaceptables o incluso malvadas. La sombra es más visible cuando uno está presa de la ansiedad u otras emociones, bajo la influencia del alcohol, etc. Uno puede soltar repentinamente un comentario hostil durante una conversación amistosa. Cuando no queremos asimilar lo que despreciamos, lo proyectamos a los demás. Es posible que uno esté familiarizado con su sombra y sea parcialmente consciente de ella, es decir, bajo el control del ego. Sin embargo, muchas personas se niegan tan completamente a reconocer su sombra que el ego ni siquiera es consciente del comportamiento de la sombra y por tanto no tiene posibilidad de controlarlo. En estas condiciones, la sombra es autónoma y puede expresarse en estados de ánimo inexplicables, irritabilidad y crueldad. A lo largo de sus escritos, Jung se refiere a la importancia de desarrollar la conciencia de la sombra en psicoterapia y sus proyecciones en la vida del individuo. Aunque la sombra suele percibirse como negativa, también puede ser positiva. De hecho, explorar nuestra sombra nos da acceso a muchas cualidades positivas. Jung escribe que la sombra muestra una serie de buenas cualidades como instintos normales, reacciones apropiadas, intuiciones realistas, impulsos creativos, etc. Una de las colaboradoras más cercanas de Jung, Marie-Louise Bonfrance, escribe: la sombra no es siempre necesariamente un oponente. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con quien uno tiene que llevarse bien, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces dando amor, sea lo que sea que la situación requiera. La sombra se vuelve hostil solo cuando se la ignora o se la malinterpreta. La sombra contiene todo tipo de cualidades, fortalezas y potenciales que, si permanecen inexplorados, nos dan un estado de empobrecimiento en nuestra personalidad, creando inconvenientes inconscientes que inhiben el crecimiento y la encarnación de estas buenas cualidades que yacen latentes en nuestra psique. Por ejemplo, una persona podría creer que ser asertivo es ser grosero o agresivo, perdiendo las cualidades de confianza y la capacidad de hablar por sí mismo de manera honesta y respetuosa, lo que a su vez puede conducir a una menor proactividad, hacer que sea más difícil obtener un aumento o un ascenso laboral, luchar con el dinero, etc. Entonces, cuando una persona se encuentra con una persona asertiva, en el fondo siente resentimiento y culpa, lo que hace que su sombra sea más negra y densa. Estos aspectos valiosos deben asimilarse a la experiencia real y no reprimirse. Corresponde al ego renunciar a su orgullo. También encontramos nuestra sombra en nuestros sueños, como una persona del mismo sexo que el soñador. Es lo que parece ser una crítica a nuestro carácter desde el inconsciente, un juez interior de tu propio ser que te reprocha, y el resultado suele ser un silencio embarazoso. Debemos identificar los contenidos de la sombra e integrarlos en nuestra personalidad. Este es el proceso de la realización de la sombra, también conocido como trabajo de sombra. Aquí comienza el largo y doloroso trabajo de la autoeducación. Hay que entablar largas y difíciles negociaciones con la sombra. Un trabajo, podríamos decir, que es el equivalente psicológico de los trabajos de Hércules. A través del trabajo con las sombras, uno puede observar su sombra exteriormente, observando sus reacciones emocionales y siendo radicalmente honesto acerca de sus interacciones con los demás e interiormente explorando sus sueños. Esto permite que uno se ilumine y reduce el potencial destructivo de la sombra, no tanto, por así decirlo, librando una guerra contra la oscuridad, sino llevando la oscuridad a la luz a la oscuridad. Como escribe Jung, no hay luz sin sombra ni totalidad psíquica sin imperfección.
No debemos esforzarnos por alcanzar la perfección, sino la integridad de la personalidad. El proceso de individuación que dura toda la vida crea un equilibrio entre los reinos consciente e inconsciente, alineando el ego con uno mismo, la totalidad de la personalidad. Por más aterrador u oscuro que sea enfrentar nuestra sombra, encontrar la verdad trae alivio. El discernimiento de la verdad es el proceso de autenticidad, una minuciosa excavación en las profundidades de nuestro ser para explorar posibilidades y limitaciones, distorsiones y las partes enterradas y a menudo olvidadas de nosotros mismos y nuestras habilidades. Sin embargo, la mayoría de las personas son demasiado indolentes para pensar profundamente incluso en aquellos aspectos morales de su conducta de los que son conscientes, y mucho menos considerar cómo les afecta el inconsciente. La sombra también puede consistir en factores que provienen de una fuente ajena a la vida personal del individuo. Aquí es cuando tropezamos con la sombra colectiva, el lado oscuro o los aspectos desconocidos o poco conocidos de una sociedad y cultura. Consiste en aquello que se opone a nuestros valores compartidos y colectivos. La sombra colectiva se refiere a un aspecto enorme, multidimensional, a menudo horripilante, aunque esquivo, de la vida humana, a la inmensidad del daño infligido por los seres humanos entre sí y al mundo natural, y a las vastas secuelas de ese daño en las generaciones posteriores. Encontramos la sombra colectiva en la proyección de la oscuridad y la inferioridad, en la violencia y la opresión, en la invisibilidad del sufrimiento actual, en la negación de la responsabilidad actual. Si bien el material de las sombras colectivas puede representarse brutalmente en guerras, masacres y genocidios, también puede esconderse bajo los mantos a menudo atractivos de la actividad misionera, como exigir el uso de idiomas particulares, una realidad orwelliana que estamos experimentando en la actualidad. Como es la naturaleza de todo material de sombra, ya sea individual o colectivo, su existencia e influencia pueden ser omnipresentes sin ser obvias. La sombra colectiva se manifiesta exteriormente en atrocidades, persecución, sufrimiento físico, enfermedades, pobreza, desnutrición, alcoholismo, crimen, muerte de culturas, etc. También puede manifestarse más internamente, en medio de las complejidades de la psique de cada individuo, como odio hacia uno mismo, su herencia y su cultura, depresión y sentimientos de impotencia, el deseo de venganza, para que otros puedan experimentar algo parecido al propio dolor, etc. La sombra colectiva es lo que históricamente se ha denominado mal. En la tradición cristiana sería el diablo, y quien está poseído por el diablo pierde su calidad humana y adquiere una naturaleza demoníaca. Nuestra respuesta principal al mal, para Jung, debe ser la búsqueda del autoconocimiento, de la totalidad, que supone la asimilación del material de las sombras. El individuo debe saber sin descanso cuánto bien puede hacer y de qué crímenes es capaz. Cuando hay un tema conocido en una determinada sociedad, se le puede llamar tema en la sombra si hay evidencia de negación, proyección y falta de responsabilización individual y colectiva. Por lo tanto, asumir responsabilidad moral, política y espiritualmente es particularmente crucial. El coraje con el que soportamos nuestra oscuridad libera a otros de tener que cargarla por nosotros. Por ejemplo, para responder a ejemplos de sufrimiento histórico masivo, guerras, genocidio, holocaustos, opresión generalizada, etc., cuyos efectos persisten. Como seres humanos tenemos mucho que aprender en ese sentido. La negación, a menudo relacionada con el deseo de seguir adelante y dejar atrás el pasado, parece el enfoque más común y normalmente la primera reacción. Hay y ha habido muchos intentos de afrontar pasados difíciles y dolorosos mediante disculpas públicas por apoyar atrocidades, arrepentimiento, pagos de reparación después de las guerras, peregrinaciones a lugares de gran sufrimiento, etc. Pero, ¿cómo abordamos el pasado de tal manera que la integración de la sombra se produzca profunda y ampliamente dentro de una población, en lugar de simplemente a un nivel simbólico a través de líderes o políticas? Recordar y decir lo que a menudo parece indescriptible es inevitablemente un proceso doloroso para las víctimas y los perpetradores, los espectadores y los testigos. Cualquier proceso de este tipo solo puede considerarse exitoso o razonablemente completo una vez que el dolor, la indignación, la traición, el sufrimiento y todos los demás sentimientos hayan sido expresados y escuchados, y una vez que se haya asumido la responsabilidad.
Decir la verdad es la forma más deseable y factible de afrontar un pasado difícil. Un ejemplo de una terrible psicosis masiva representada por la sombra colectiva es la Alemania nazi, donde la gente caía en la naturaleza demoníaca a través de su sombra personal. Se unieron al partido nazi e hicieron cosas peores de las que jamás hubieran imaginado o hubieran hecho en condiciones sociales normales. En este sentido, la sombra personal es el puente hacia la sombra colectiva. Por lo tanto, es importante resolver primero los conflictos internos, la propia sombra personal, para no caer inconscientemente en la sombra colectiva. Luego uno podría influir en otras personas y la sociedad en su conjunto estaría mejor. Si practicamos la atención plena, sabremos cómo mirar profundamente la naturaleza de la guerra y con nuestra intuición despertar a la gente para que juntos podamos evitar repetir los mismos horrores una y otra vez. La guerra está en nosotros, pero está en nosotros, también en todos. Todo está a punto de estallar y todos somos corresponsables. En resumen, primero debemos reconocer nuestra sombra personal y entablar largas y difíciles negociaciones con ella. Ser honestos con nosotros mismos y con nuestras interacciones con los demás. Observar nuestras reacciones emocionales y explorar nuestros sueños, para no convertirnos en víctimas pasivas de nuestra sombra y de nuestras proyecciones inconscientes, permitiéndonos rescatar las buenas cualidades que yacen latentes en nuestro interior, lo que mejora nuestra vida y la de quienes nos rodean. Entonces, podemos ser conscientes de la sombra colectiva y no ser víctimas de ella, y asumir la responsabilidad de abordar la negación de cuestiones importantes y la falta de iniciativa individual y colectiva. La valentía de soportar nuestra oscuridad brinda alivio a los demás, ya que decir la verdad es la forma más deseable de lidiar con un pasado difícil. En lugar de descartar las atrocidades y hacer que la sombra se vuelva más negra hasta que ya no pueda crecer más, y por lo tanto, la historia se repita. Si te gustan nuestros videos, no olvides darle me gusta y compartir. Suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a personas como tú y que podemos seguir creando más videos como este en el futuro.